Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comenzamos el repaso informativo, pendientes de la actualidad, las noticias clave en estos momentos, muy pendientes un día más de la tensión en Oriente Medio, pendientes también de los BRICS. Ayer les contábamos que Turquía ha solicitado formalmente unirse a la alianza, pues ojo porque hay noticias en torno a su presidente. Erdogan acepta la invitación para asistir a la cumbre en Kazán. Estamos pendientes también del bloqueo de X en Brasil, ojo porque Estados Unidos podría ser el siguiente. Enseguida les contamos lo que está diciendo el propio Elon Musk sobre Kamala Harris. En estos momentos, una de las noticias más importantes, sin duda, es el presidente ruso, Vladimir Putin. Como saben, sigue en Mongolia, ojo porque sigue desafiando esta orden de arresto de la Corte Penal Internacional, mientras también invita precisamente al presidente mongol a los BRICS. Vamos a poner el foco enseguida en todas estas noticias, pero se las contamos un poquito más. Por ejemplo, Estados Unidos está anunciando que podría retirarse de las negociaciones del alto el fuego. Es lo que está apuntando en los últimos minutos la agencia RIA Novosti. El Ministerio de Exteriores, en este caso estadounidense, está hablando de esta cuestión. Llevan mucho tiempo intentando mediar entre un acuerdo entre Israel y Hamas, pues la última hora pasa por Estados Unidos, que podría, como decimos, retirarse de la mesa de negociaciones. Estas negociaciones que encabeza tanto Estados Unidos como Egipto, como Qatar, y que apunta a un ultimátum tanto para Israel como para Hamas. Pendientes precisamente en Israel de Benjamin Netanyahu. Ayer les contábamos un embargo por parte de Reino Unido, el Ministerio británico, el gobierno británico, que dice que no va a afectar a la seguridad de Israel, pues Netanyahu está respondiendo en estos momentos a Reino Unido. Dice que es absurda esta decisión por parte del gobierno británico y que además Israel va a ganar con o sin su ayuda. Pendientes también, como decíamos, de Erdogan. Turquía protagonista en las últimas horas, este movimiento geopolítico, este movimiento por parte del gobierno de Erdogan, se acerca a los BRICS, sigue de alguna forma opositando a la Unión Europea, es el primer país, por cierto, de la OTAN que podría unirse a los BRICS y que además acepta la invitación para la cumbre de los BRICS en Kazán del 22 al 24 de octubre, el mes que viene, una cita clave que también va a tener mucho que decir en el terreno geopolítico. Pendientes, en este caso, de Estados Unidos, muy pendientes de las elecciones, quedan ya poco más de 2 meses y Elon Musk desde luego se ha posicionado, saben desde el principio que está del lado de Donald Trump y ahora advierte en un momento en el que su propia red social, X, ha sido bloqueada en Brasil, dice que Kamala Harris podría ser la siguiente, que podría prohibir X en Estados Unidos si llega al poder. Enseguida les contamos la advertencia por parte del magnate sudafricano. Por último, ponemos el foco en una de las noticias en estos momentos, Vladimir Putin desafiando la orden de arresto de la Corte Penal Internacional. Ayer les contábamos, le mostrábamos las imágenes de Putin desembarcando, llegando a Mongolia. Ojo porque ha hablado de una relación bilateral muy importante entre ambos países y además invita al presidente de Mongolia a los BRICS, desafía a Occidente, desafía la orden de arresto de la Corte Penal Internacional. El expresidente Dmitry Medvedev decía que tenían que cuidarse mucho antes de arrestar al propio Putin, antes de tomar esta decisión. Seguimos viendo tensión geopolítica y en este caso un Putin que sigue mandando mensajes a Occidente. Muy pendientes de todas estas cuestiones, enseguida se las explicamos, las repasamos, comenzamos ya el espacio informativo, les contamos toda la actualidad. Precisamente ahondamos en la actualidad, empezamos repasando, contándoles lo que está sucediendo en Estados Unidos. Ojo porque podría retirarse de la mesa de negociaciones, de las negociaciones de alto el fuego entre Israel y Hamas. Como les decimos, es lo que está apuntando en los últimos minutos la agencia RIA Novosti. Dice que Estados Unidos podría retirarse de las negociaciones en Gaza, las negociaciones de alto el fuego, si no se llega a un acuerdo en las próximas 2 semanas, ultimátum por parte del gobierno de Joe Biden. Es lo que informa RIA Novosti, aludiendo a un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía que habla bajo condición de anonimato. Como decimos, es la última hora, habla a que según varias fuentes, en concreto fuentes del gobierno turco, Washington está intentando hacer un último esfuerzo, un esfuerzo sincero para lograr un acuerdo de alto el fuego en vista de las próximas elecciones presidenciales y la situación de seguridad en la región, pero no está ejerciendo presión sobre Israel. Dice que es una decisión extremadamente peligrosa porque pueden volver al punto de partida. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha reiterado anteriormente su compromiso de lograr el acuerdo sobre los rehenes, pero culpó al grupo militante palestino Hamas por la falta de avances en las negociaciones.
Y precisamente el primer ministro Benjamin Netanyahu ha criticado este martes al gobierno de Reino Unido por suspender las licencias de exportación de armas a Israel. Decía literalmente, días después de que Hamás ejecutara a 6 rehenes israelíes, el gobierno de Reino Unido suspendió 30 licencias de armas a Israel. Esta vergonzosa decisión no cambiará la determinación de Israel de derrotar a Hamás, una organización terrorista, dice, genocida, que asesinó salvajemente a 1.200 personas el 7 de octubre, incluidos 14 ciudadanos británicos. Es lo que apuntaba en las redes sociales, en concreto en una publicación en X, la oficina del primer ministro. Añade que Hamás todavía tiene más de 100 rehenes, incluidos 5 ciudadanos británicos. En lugar de apoyar a Israel, una democracia compañera que se defiende contra la barbarie, la decisión equivocada de Gran Bretaña, dice, solo va a envalentonar a Hamás. Israel, dice, está llevando a cabo una guerra justa con medios justos, tomando medidas sin precedentes para mantener a los civiles fuera de peligro y comportándose plenamente con el derecho internacional. Habla la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu de una postura heroica de Gran Bretaña contra los nazis que se considera, dice, vital, hoy como vital, para defender nuestra civilización común. También la historia juzgará la postura de Israel contra Hamás y el eje del terror de Irán. Añade que con o sin armas británicas Israel ganará esta guerra y asegurará su futuro común. Pendientes también, en este caso, de Turquía, pendientes de Recep Tayyip Erdogan, como les decimos, es protagonista en las últimas horas, un nuevo terremoto geopolítico, acercándose cada vez más a los BRICS, también, en este caso, bueno, pues poniendo en jaque a la OTAN. Podría ser el primer país de la OTAN que entra en los BRICS. El propio presidente turco ha anunciado que va a asistir a la cumbre de los BRICS en Kazán del 22 al 24 de agosto. Mongolia también, como les contábamos, ha sido invitada en las últimas horas. Nuevo terremoto geopolítico. Turquía se posiciona, pone en peligro también la seguridad europea, sobre todo teniendo en cuenta la frontera que comparte. Erdogan ha confirmado que va a asistir a la cumbre de los BRICS en octubre. Y volvemos a mirar a Oriente Medio. Les contamos que el propio Benjamin Netanyahu dice que no está dispuesto a rendirse a pesar de toda la presión a la que se está viendo sometido para llegar a un acuerdo sobre rehenes o poner fin a la guerra de Gaza. El primer ministro israelí se mantiene firme, por tanto, y rechaza las protestas generalizadas en la huelga general de este lunes en Israel, mientras redobla sus principales demandas de un alto el fuego con tono desafiante. En la conferencia de prensa nocturna, el propio Netanyahu ha insistido en una presencia militar a largo plazo a lo largo de la frontera de Gaza con Egipto, incluso cuando los mediadores internacionales y sus propios jefes de seguridad advierten que eso retrasaría un acuerdo para liberar a los rehenes retenidos por Hamás en Gaza. Este tono desafiante e intransigente se ha producido horas después de acabar una huelga general convocada para expresar el enojo público por el fracaso de Netanyahu en lograr un acuerdo sobre los rehenes. La manifestación se produjo tras una segunda noche consecutiva de protestas masivas en las calles contra el asesinato de 6 rehenes israelíes secuestrados por Hamás durante el fin de semana. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha rechazado este lunes los llamados a suavizar su demanda de mantener tropas en la zona fronteriza del sur de Gaza como precio para un acuerdo de alto el fuego, diciendo que era vital para Israel controlar un salvavidas clave para Hamás. La cuestión del llamado corredor Filadelfia en el extremo sur de la franja de Gaza, fronterizo con Egipto, ha sido un importante punto de fricción en los esfuerzos por lograr un acuerdo para detener los combates en Gaza y devolver a los rehenes israelíes retenidos por Hamás. En conferencia de prensa ha señalado que el eje del mal necesita el corredor de Filadelfia y que por esa razón deben controlarlo. Añade Netanyahu que Hamás insiste por esa razón en que no estén allí y que por esa razón el propio Netanyahu insiste en que deben estar. El ejército israelí que anunció este martes la muerte de Ahmed Fozi Nasser Muhammad Badia, el comandante de la Nukba, la célula de élite de Hamás que planeó y lideró los ataques del 7 de octubre en los que murieron casi 1.200 israelíes y otros 251 fueron secuestrados. Añaden en un comunicado que en una operación conjunta del ejército y la Agencia Interior de Inteligencia, las fuerzas del aire atacaron un complejo en el que los milicianos de Hamás operaban en Ciudad de Gaza, es lo que anunciaban las Fuerzas Armadas en un comunicado esta mañana. En la operación, 8 milicianos del batallón Daraj Tufa perdieron la vida, entre ellos Muhammad Badia. Según las Fuerzas Armadas, participó en la invasión de la comunidad de Netib Hazara, colindante con la frontera norte de Gaza, la que accedió en parapente y lideró allí los ataques de los milicianos el pasado 7 de octubre.
Miramos también a la tensión interna en Israel. El mayor general Tamir Yadai ha renunciado a su cargo como jefe de las fuerzas terrestres de las Fuerzas de Defensa de Israel y se tomó un tiempo libre por razones personales, es lo que apuntaba el ejército israelí este martes. Según el ejército, la solicitud de Yadai ha sido aprobada por el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Herzi Halevi, y el ministro de Defensa Yoav Gallant, después de servir como jefe de las fuerzas terrestres de las Fuerzas de Defensa de Israel durante los últimos 3 años. Yadai debe dimitir en las próximas semanas, tan pronto como se encuentre un sustituto oficial. El general de división Yadai comenzó a servir en las FDI en 1988, combatiendo en el batallón 51 como uno de los generales que abogó por las maniobras terrestres cuando comenzó la guerra con Hamas. Ha pasado los últimos 6 meses trabajando en el desarrollo de las capacidades de las fuerzas terrestres. Miramos también a la tensión entre Israel y Reino Unido. Ha mostrado Israel su decepción ante la decisión británica de suspender 30 licencias de un total de 350 de exportación de armas a Israel ante la existencia del peligro de que sean utilizadas para violar la legislación humanitaria. Cree Londres que podría violarse el derecho humanitario. El ministro de Exteriores, David Lammy, dice que existe un peligro claro de que este armamento pueda utilizarse. Habla de componentes de aviones militares, helicópteros, drones y elementos que apuntan a objetivos en tierra. Con todo, asegura que no cambia su política hacia Israel. Insiste en que no es un embargo, sino que el resto de las licencias van a seguir en marcha. También hablaba sobre esta cuestión el ministro británico de Defensa, John Healey. Ha subrayado este martes que la decisión del gobierno de Reino Unido de suspender algunas exportaciones de armas a Israel no debilitaría la seguridad de este país. Decía, no tendrá un impacto material en la seguridad de Israel, es lo que puntualizaba a Radio Times después de que el titular británico de Exteriores, David Lammy, anunciase ayer la suspensión de 30 licencias de exportación de armas a ese país ante el peligro de que pudieran ser utilizadas para violar el derecho humanitario. Decía literalmente, como le dije al ministro de Defensa, Yoav Gallant, ayer cuando hablé con él antes de la anuncio, tenemos el deber de cumplir la ley, pero esto no altera nuestro compromiso inquebrantable de apoyar el derecho de Israel a defenderse. Miramos también a nuevos ataques en el Mar Rojo. Los hutíes que controlan el norte de Yemen atacaron con cohetes y drones el barco Blue Lagoon 1 en el Mar Rojo, según ha declarado este movimiento el 2 de septiembre. Dice literalmente en un comunicado que las Fuerzas Armadas de Yemen lanzaron un ataque contra Blue Lagoon 1 usando drones y cohetes. El pasado 19 de noviembre, los hutíes que controlan el norte de Yemen y cuentan con el apoyo de Irán proclamaron la decisión de atacar los buques mercantes relacionados con Israel en el Golfo de Adén y el Mar Rojo, en respuesta a los ataques israelíes sobre la Franja de Gaza. Miramos también a Turquía. Un tribunal turco ha decretado el ingreso en prisión preventiva de un supuesto agente financiero del Mossad, del servicio secreto israelí en Turquía. Según informa este martes la prensa turca, el hombre identificado como Liridon Recepi fue detenido el viernes pasado en Estambul y está acusado de haber coordinado envíos de dinero a agentes del Mossad en la región, es lo que asegura el diario turco Hurriyet. Según el citado medio, Recepi entró en Turquía el 25 de agosto pasado y fue seguido a partir de ese momento por el servicio secreto turco, el MIT. Los envíos de dinero llegaban a través de países de Europa del Este, principalmente Kosovo, a los agentes del Mossad en Turquía, y estos canalizaban los fondos hacia sus fuentes en Siria. Si bien Turquía tiene relaciones diplomáticas con Israel desde su fundación, su gobierno mantiene al mismo tiempo vínculos amistosos con el grupo palestino de Hamas. Turquía, que sigue siendo protagonista, en este caso su presidente Recep Tayyip Erdogan ha aceptado la invitación de las autoridades rusas para asistir a la cumbre BRICS en Kazán, es lo que apunta este martes a Interfax el asesor presidencial ruso para asuntos exteriores Yuri Usakov. Dice literalmente que la propuesta fue transmitida a la parte turca y que Erdogan la aceptó, es lo que afirmaba el propio Usakov, reafirmando así el apoyo ruso al interés de Turquía de unirse al grupo BRICS. La cumbre prevista del 22 al 24 de octubre en Kazán será una oportunidad para discutir la solicitud de Turquía de unirse al grupo BRICS, presentada hace unos meses. También está prevista la visita del presidente ruso Vladimir Putin, pero las fechas de la visita aún no se han determinado, según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Turquía, como les contábamos, es el primer país de la OTAN que solicita su ingreso en respuesta al deseo de Erdogan de mejorar simultáneamente las relaciones de Turquía con Oriente y con Occidente. A pesar de su interés en los BRICS, Turquía continúa las negociaciones para unirse a la Unión Europea. Pendientes de Turquía, de los BRICS, de Rusia y de China, acaban de hacer un anuncio sobre sus territorios, sobre no llevar a cabo concesiones territoriales. Vamos a hacer una pausa, un par de minutos, se lo contamos enseguida en Negocios Televisión.
¿Verdad que no saltarías de un avión sin paracaídas? Entonces, ¿por qué alquilas tu inmueble sin garantizar el cobro? Con el nuevo servicio Garantía Indefinida SEAC, tienes garantizado el cobro del alquiler puntualmente. Defensa jurídica, daños por vandalismo y protección antiocupas. Alquila tranquilo, SEAC responde. ¿Cuántas veces has dicho, aquí hay más de lo que nos están diciendo? ¿Cuántas veces has visto que lo que te están poniendo como fotografía principal para mirar la actualidad está con tonitos oscuros en algún lado que no terminas de descifrar? ¿Cuántas veces miras alrededor y dices, aquí hay más información de la que de verdad nos están dando? Ese es el objetivo de lo que la economía esconde. Un libro para intentar ver todos los detalles, todos los matices, todos los colores, todo lo que está oculto detrás de la fotografía, todo lo que nos dicen pero no nos están diciendo, y todo aquello que necesitas para tener una fotografía global de lo que de verdad quienes mandan están queriendo hacer, pero tú no tienes toda la información para ello. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a las últimas horas y les contamos que Rusia y China han confirmado oficialmente la renuncia a cualquier reivindicación territorial entre los dos países. Ya a Moscú no le importa lo que piensen al respecto algunos políticos marginales, es lo que declara la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova. Decía literalmente, lo que piensan algunos políticos marginales, obsesionados con el revanchismo, lo pueden pensar otros, pero nosotros no, es lo que señalaba al comentar una declaración de Lai Ching-te, el jefe del gobierno taiwanés, de que China debería arrebatarle tierras a Rusia en el lejano oriente. Decía Zakharova, en resumen, Lai, a quien los estadounidenses están empujando hacia el separatismo, puede decir lo que quiera, pero eso no le va a beneficiar ni a él ni a los residentes taiwaneses. Por su parte, la diplomática rusa subrayó que la renuncia mutua de Moscú y Pekín a las reivindicaciones territoriales quedó consagrada en el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación del 16 de julio de 2001 y que Moscú y Pekín zanjaron definitivamente las cuestiones fronterizas con la firma del acuerdo adicional sobre la parte oriental de la frontera Rusia-China el 14 de octubre de 2004, que fue ratificado posteriormente. Decía Zakharova que esta posición quedó confirmada en una serie de documentos conjuntos que China y Rusia adoptaron a distintos niveles, incluido el más alto. Añade Zakharova que Rusia siempre ha respetado el principio de una sola China y considera al gobierno chino como el único gobierno legítimo del país. Dicho esto, el jefe de la administración taiwanesa dice no está en condiciones de hacer declaraciones en nombre de Pekín y solo se puede recomendar a Taipei no subestimarse a sí mismo cuando se tiene en cuenta algo que pertenece a otros. Según ella, Lai debería prestar más atención a los problemas económicos de la isla y mostrar una actitud constructiva ante la propuesta de los dirigentes chinos de una reunificación pacífica con China continental. Dice además que están seguros de que sus amigos de Pekín comparten la misma posición. Miramos ahora a Irán. Les contamos que convocó al embajador de Rusia en Teherán para trasladar el mensaje de que se opone al cambio de fronteras en la región después de que Moscú apoyase la apertura de un corredor azerbaiyano a través de Armenia. Dice que el director general para Eurasia del Ministerio de Exteriores, Mojtaba Demirci, en una reunión con el embajador de Rusia en Teherán, Alexei Dedov, pidió respeto a la soberanía nacional, la integridad territorial y los intereses mutuos de los países, garante de una paz sostenible y fundamento de la cooperación regional en el Cáucaso. Es lo que informa la cartera de Exteriores iraní en un comunicado a última hora del día de ayer. Pendientes también de Estados Unidos, el presidente Joe Biden dice que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no está haciendo lo suficiente para lograr un acuerdo para la liberación de los rehenes retenidos en Gaza por Hamás y que Estados Unidos está cerca de presentar una propuesta final a los negociadores que trabajan en un acuerdo de rehenes y alto el fuego. Biden habló con los periodistas en la Casa Blanca después de que las fuerzas israelíes recuperaran durante el fin de semana los cadáveres de 6 rehenes, entre ellos el estadounidense israelí Hersh Goldberg Polin, de 23 años, de un túnel en Gaza. Netanyahu pareció contraatacar cuando se le preguntó sobre los comentarios de Biden y dijo que se debería ejercer presión sobre Hamás, no sobre Israel, particularmente después de la muerte de los rehenes.
Miramos también a Kamala Harris, y es que Elon Musk dice que las autoridades de Estados Unidos podrían prohibir la red social X si Kamala Harris es elegida presidenta de Estados Unidos. El empresario y propietario de la plataforma expresó públicamente su preocupación por la libertad de expresión en el país norteamericano, con las elecciones presidenciales como telón de fondo. Decía Elon Musk, los ataques de este año a la libertad de expresión no tienen precedentes en el siglo XXI. Ocurrirá también en Estados Unidos si Kamala y Wolf llegan al poder, es lo que escribía en X el multimillonario que apoya al candidato republicano Donald Trump en la carrera presidencial. La preocupación de Musk se debe en gran parte a los recientes acontecimientos en Brasil, donde la red social se enfrentó a graves problemas legales y tuvo que suspender sus servicios. El 17 de agosto, X cerró su oficina en el país sudamericano, que con más de 212 millones de habitantes es uno de sus mercados más importantes. Y de Kamala Harris pasamos a Donald Trump, que se enfrenta a cargos federales y estatales que le acusan de intentar anular su derrota en las elecciones de 2020 frente a Joe Biden. Insiste Trump en que tenía todo el derecho a interferir en esos comicios. Decía Trump, quien ha oído que le acusen por interferir en unas elecciones presidenciales en las que tienes todo el derecho a hacerlo. Es lo que apuntaba en una entrevista en Fox News que se emitió este domingo. Una acusación federal pide penas para Trump por defraudar a Estados Unidos al intentar impedir que el Congreso certificara la victoria de Biden y privar a los votantes de su derecho a unas elecciones justas. Pendientes de Estados Unidos, les contamos que está cerca de llegar a un acuerdo para entregar a Ucrania misiles de crucero de largo alcance que podrían llegar a lo profundo de Rusia, pero Kiev tendría que esperar varios meses mientras Washington resuelve cuestiones técnicas antes de cualquier envío. Es lo que está apuntando la agencia Reuters, según funcionarios estadounidenses. Se espera que la inclusión de los misiles aire-superficie conjuntos en un paquete de armas se anuncie este otoño, es lo que apuntaban tres fuentes, aunque todavía no se ha tomado una decisión final. Las fuentes pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar de este tema. El envío de estos misiles a Ucrania podría alterar significativamente el panorama estratégico del conflicto al poner a más partes de Rusia dentro del alcance de municiones poderosas y guiadas con precisión, una preocupación importante de la administración Biden. En concreto, los analistas militares han sugerido que la introducción de estos misiles, que son sigilosos y pueden atacar más lejos que la mayoría de los otros en el inventario actual de Ucrania, podría hacer retroceder las áreas de preparación y los depósitos de suministro rusos cientos de millas. Pendientes de la actualidad internacional, miramos también a la actualidad nacional, ponemos el foco en el Consejo de Ministros. Conectamos ya. Primer momento. Ha trabajado en el campo y en el ámbito de las soluciones, siempre con la mano tendida. Y de hecho, que ustedes conocen que el acuerdo que registramos en el Congreso de los Diputados venía también sellado con el apoyo del señor Clavijo. Por lo tanto, yo creo que lo que tiene que hacer es convencer a su socio de gobierno, que es el Partido Popular, que es el partido que imposibilitó, como digo, la reforma de la ley de extranjería. Y el Gobierno está donde siempre hemos estado, en las soluciones, en la ayuda, en el respaldo. Aquí quienes votaron en contra y quienes imposibilitaron la reforma de la ley de extranjería tienen nombres y apellidos: Partido Popular. Así que yo lo que le pido al señor Clavijo es que convenza a sus socios de gobierno para poder dar una solución con la reforma de la ley de extranjería. Y me preguntaba usted también sobre las... Bueno, me hacía dos preguntas. La parte de Baleares. Fíjense, lo que ha sucedido esta mañana en Baleares, concretamente llega el día después que el señor Abascal dijo públicamente que iba a hacer oposición al Partido Popular y que no iba a aprobar sus presupuestos. Y lo que estamos viendo y la respuesta del señor Feijóo es levantar las manos y entregarse. Claramente, por tanto, lo que hemos visto hoy en Baleares es que Vox ha roto con el Partido Popular, pero el Partido Popular no ha roto con Vox. Y con respecto a la pregunta que usted me trasladaba en materia de financiación. Vamos a ver, ustedes conocen y seguro que han tenido también la oportunidad de leer el acuerdo firmado por Esquerra Republicana y el PSC cuando habla de financiación singular y también, por supuesto, de solidaridad interterritorial. Y financiación singular está también recogida y reconocida en otros territorios.
Me preguntaba anteriormente por Canarias. ¿Está reconocida su singularidad, su financiación singular, por ser un territorio ultraperiférico, como lo tiene también Baleares? Y quiero recordar también que una de las primeras singularidades fiscales que se reconocieron fueron concretamente las ayudas que se trasladaron a las provincias de Cuenca, Teruel y Guadalajara, si no me falla la memoria. Soria, perdón. Cuenca, Teruel y Soria, discúlpenme. Y a esto es lo que trasladó ayer, desde luego, la portavoz del Partido Socialista. Siempre hemos trabajado manteniendo ese respeto, por supuesto, y teniendo muy en cuenta las singularidades de todos los territorios. En el caso de Cataluña, pero también, como les digo en estos momentos, Baleares, Canarias, o también esas singularidades fiscales para esas tres provincias que ustedes conocen. Más preguntas ahí. Nuria. Ay, perdón. Hola, buenos días. Para la ministra portavoz me quería preguntar qué valoración, el ministro de Exteriores de Israel pidió este lunes al presidente del Gobierno que revierta el reconocimiento de Palestina tras el asesinato de 6 rehenes. ¿Qué opina el Gobierno al respecto? También le quería preguntar sobre los presupuestos, porque el portavoz del PP, Miguel Tellado, ha denunciado que en este último cuatrimestre no hay previsión plenaria alguna para la tramitación de las cuentas públicas. Si nos puede actualizar el estado de las negociaciones y si se ha dado ya el acuerdo en el seno de la coalición. Muchas gracias. Bueno, sobre la cuestión de reconocimiento del Estado de Palestina, creo que el Gobierno de España ha sido muy claro al respecto. Y además tuvimos un debate no hace mucho, como ustedes conocen y saben, trasladando nuestra posición y también la de la mayoría del Parlamento en el Congreso de los Diputados y por tanto, en esta cuestión no le puedo trasladarle más que lo que ya hemos defendido, además de una manera muy trasladando un liderazgo muy claro por parte del presidente del Gobierno en esta materia. Y con respecto a los presupuestos, y casi me retrotraigo a la rueda de prensa de la semana anterior, yo se lo decía, el Gobierno de España va a asumir su responsabilidad, sus tareas, y vamos a presentar un nuevo presupuesto, además acorde con la propia buena situación de la economía de nuestro país. Y vamos a hacer lo que venimos haciendo, que es, por supuesto, trabajar con todos los grupos parlamentarios, a excepción de la ultraderecha, como saben ustedes. Pero, desde luego, la vocación del Gobierno de España frente también a esta tarea y esta responsabilidad de los presupuestos generales del Estado es hablar con el resto de las fuerzas políticas para poder, como no, aprobar unas nuevas cuentas, que como creo que es muy importante también tener unas cuentas que vayan acorde con la buena situación económica de nuestro país. Las conversaciones con los grupos parlamentarios las estamos materializando, las estamos teniendo. Pendientes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, vamos a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, hablando sobre Vox. Dice que Vox ha roto con el PP, refiriéndose a lo ocurrido en Baleares, pero que el PP no ha roto con Vox. Ha hablado también sobre la situación en Canarias, dice que está reconocida la singularidad, casi se le escapa, casi dice que está reconocida la inseguridad en Canarias, teniendo en cuenta la crisis migratoria que se sigue viviendo por allí. Seguimos muy pendientes de esta rueda de prensa, que pueden seguir en YouTube, en nuestro canal en paralelo, mientras miramos también a la actualidad internacional. Miramos este caso a Venezuela. Un total de 8 países latinoamericanos han condenado la orden de arresto emitida por la justicia de Venezuela contra el ex candidato de la oposición Edmundo González, que se proclamó vencedor de las elecciones presidenciales celebradas a finales de julio y en las que el Consejo Nacional Electoral dio la victoria al presidente del país, Nicolás Maduro. Unos resultados que han sido cuestionados a nivel internacional. Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay rechazan de manera inequívoca y absoluta la orden de arresto emitida por el juez del Juzgado Especial Primero del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en contra del señor Edmundo González, candidato presidencial de la oposición en el pasado proceso electoral del 28 de julio de 2024. Es lo que indicaban estos 7 países en un comunicado conjunto.
Miramos también a Maduro. Dice en las últimas horas que el gobierno de Estados Unidos está interesado en destruir la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en interés de privar a la región de ese mecanismo de integración, por lo que el intento de golpe de Estado, denunciado la semana previa por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, estaría inscrito en esa estrategia. Dice Maduro que este golpe de Estado que ella denuncia es contra el gobierno de las fuerzas progresistas y revolucionarias de Honduras, pero también es contra la CELAC. Añade que hay un objetivo que ha venido denunciando y que es un objetivo de Estados Unidos, que es destruir la CELAC, dividir a toda América Latina y el Caribe y dejarles sin el instrumento que tienen de independencia y de unión. Es lo que consideraba en su programa con Maduro Plus. Se congratuló además por la respuesta que ofrecieron las fuerzas populares de Honduras y ratificó el respaldo de su administración a Castro. Decía Maduro: le damos todo el respaldo, todo el apoyo y la solidaridad a la presidenta Xiomara Castro y a las fuerzas populares de Honduras frente a este intento de golpe de Estado. En Cuba, su presidente Miguel Díaz-Canel ha repudiado la confiscación del avión del mandatario venezolano Nicolás Maduro que las autoridades de Estados Unidos ejecutaron este lunes en República Dominicana. Decía que una vez más Venezuela es centro de las agresiones y el chantaje. Denuncian el despojo de recursos que pertenecen al Estado venezolano y reclaman el levantamiento total de las medidas coercitivas unilaterales contra los hermanos venezolanos. Es lo que tuiteaba el propio Díaz-Canel. También el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla condenó la confiscación de un avión utilizado por el presidente venezolano. Lo calificaba como ilegal y fraudulento. Dice que este acto de piratería es una violación de derecho internacional por parte del gobierno de Estados Unidos, que usa impunidad para cometer estas acciones bajo justificación de arbitrarias medidas coercitivas unilaterales. Es lo que publicaba en la red social X. Y seguimos mirando a España. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, viajará a China en unos días, es lo que anunciaba este martes el Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Según el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, que hablaba en una conferencia de prensa, Sánchez va a visitar China del 8 al 11 de septiembre por invitación del primer ministro chino, Li Qiang. Dicen que China y España son socios estratégicos integrales y que China está dispuesta a aprovechar esta visita como una oportunidad para promover nuevos avances en las relaciones bilaterales, profundizar la confianza mutua a través de intercambios de alto nivel y abordar los desafíos globales mediante una cooperación de alta calidad. Por su parte, la OTAN hizo este lunes una advertencia sobre las posibles repercusiones para el conjunto de la alianza si sus Estados miembros comienzan a derribar misiles y drones rusos en la frontera con Ucrania, tal y como proponía recientemente el ministro de Exteriores polaco. Dice que la OTAN tiene la responsabilidad de evitar una mayor escalada en la guerra de Rusia, que no es parte del conflicto y que nunca lo será. Es lo que declaraba a este respecto un vocero de la organización. Si bien reconoció que cada miembro del bloque tiene derecho a proteger su propio espacio aéreo, advirtió que las acciones tomadas por países individualmente en apoyo a Kiev podrían tener repercusiones más amplias para la OTAN en su conjunto. Añaden que por eso es necesario que los aliados sigan consultándose estrechamente. Destacaba la importancia de una respuesta coordinada dentro de la Alianza Atlántica. Pendientes de la OTAN, enseguida miramos también a Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin sigue en Mongolia hablando de las relaciones entre ambos países, hablando también de invitaciones a los BRICS. Vamos a hacer una pausa, un par de minutos. Les contamos todo enseguida en Navazos Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva.
Seguimos en Negocios Televisión, seguimos pendientes de la última hora. Miramos al presidente ruso Vladimir Putin. Ha destacado durante este martes el buen estado de las relaciones políticas y económicas con la vecina Mongolia en el marco de un viaje que supone un claro desafío al Tribunal Penal Internacional, ya que las autoridades mongolas teóricamente debían ejecutar la orden de arresto dictada en marzo de 2023 contra el mandatario ruso por crímenes de guerra, por supuestos crímenes de guerra en Ucrania. Decía Putin que las relaciones entre la Federación de Rusia y Mongolia se desarrollan en todos los ámbitos. Es lo que apuntaba en un encuentro con su homólogo mongol, en el que además se ha marcado como prioridad terminar de establecer una asociación estratégica entre ambos países. Como gesto político, Putin ha invitado a su aliado a acudir a la próxima reunión de líderes de los BRICS en Kazán, prevista para el mes de octubre, así como a las celebraciones del Día de la Victoria en 2025. Entre los acuerdos económicos firmados figura uno para garantizar el suministro de productos petroleros, según informan las agencias oficiales rusas. Precisamente los funcionarios de la Corte Penal Internacional deberían pensárselo dos veces antes de ejecutar la orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin. Es lo que declaraba en las últimas horas el vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, en relación con la declaración de la Unión Europea sobre la visita de Putin a Mongolia, país signatario de la CPI. Medvedev afirmaba que los mongoles han ignorado a la CPI y a los políticos europeos. Añadía que si él fuera juez o fiscal de este supuesto tribunal, temería que algún tonto cumpliera su orden ilegal. En ese caso, dice, sus vidas no valdrían más que ese trozo de papel, es lo que escribía en su propio canal de Telegram. El 17 de marzo de 2023, la CPI emitió órdenes de arresto contra Putin y María Lvova-Belova, la comisionada presidencial rusa para los derechos del niño, por su presunta participación en crímenes de guerra. Mirando a Ucrania, miramos precisamente a la reacción a las amenazas de Ucrania a Mongolia. Como les contábamos, el presidente ruso llegó este lunes por la noche a Mongolia para una visita oficial, desafiando la orden de arresto que emitió la Corte Penal Internacional en su contra. Durante su estancia ha mantenido reuniones oficiales con su homólogo mongol, en la que se espera la firma de varios documentos de cooperación para fortalecer las relaciones bilaterales. Esta es la primera visita de Putin a un Estado miembro de la Corte Penal Internacional desde que este organismo emitiera el año pasado una orden de detención contra el mandatario ruso. Como decimos, el tribunal alertó de que en caso de falta de cooperación, los jueces de la CPI pueden informar de ello a la Asamblea de los Estados partes, que a continuación adoptaría medidas que considere apropiadas. Ucrania también se ha sumado a la campaña, ha expresado su esperanza de que Mongolia entienda que Putin, dice, es un criminal de guerra. Y mientras tanto, dos investigadores estadounidenses afirman haber identificado el probable lugar del nuevo misil ruso, en concreto el despliegue en Rusia del 9M370 Burevestnik, un nuevo misil de crucero de propulsión y armamento nucleares que el presidente Vladimir Putin promociona como invencible. Putin ya ha adelantado que este arma tiene un alcance casi ilimitado y puede eludir las defensas antimisiles estadounidenses. No obstante, algunos expertos occidentales cuestionan sus afirmaciones y el valor estratégico, afirmando que no añadirá capacidades que Moscú no tenga ya y que corre el peligro de sufrir un accidente que emita radiaciones. Hablando de radiaciones de alerta nuclear, las autoridades de Ucrania han denunciado que la central nuclear de Zaporilla, considerada la más grande de Europa, ha vuelto a quedar desconectada parcialmente de la red eléctrica general, un nuevo riesgo que precede a la visita a la zona del director general de la energía atómica, Rafael Grossi. La compañía energética ucraniana Energoatom ha afirmado que una de las dos líneas que aseguran la conexión externa de la central quedó cortada por los bombardeos lanzados el lunes por las fuerzas rusas. La planta ya ha quedado aislada de la red en otras ocasiones, con el peligro que esto conlleva. La central de Zaporilla está tomada por las fuerzas rusas desde hace 2 años y medio y cuenta con presencia permanente de la OIEA. Grossi ha anunciado en sus redes sociales el inicio de la que será su quinta visita a la zona, en una muestra del compromiso de la agencia para seguir ayudando a evitar un accidente nuclear. Y mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reemplazará pronto al jefe adjunto de su gabinete, a Rostislav Surma. Es lo que informa este martes Ukrainska Pravda, citando a fuentes. Aunque Surma llevaba tiempo queriendo irse, ahora las circunstancias se han desarrollado de tal manera que el presidente está dispuesto a dejarlo ir. Las fuentes agregaron que es probable que el ministro de Industrias Estratégicas de Ucrania, Oleksandr Kamyshin, sea el sucesor de Surma. Mirando precisamente a Ucrania, haciendo frente a la abrumadora superioridad numérica de Rusia en recursos humanos, es uno de los grandes retos que tienen en estos momentos, y uno de los parámetros determinantes para afrontarlo con garantías es la horquilla de edad de quienes pueden ser
llamados a filas. En un primer momento, la administración del presidente Volodymyr Zelensky estableció la obligatoriedad de servir en caso de ser llamados para todos los varones de entre 27 y 60 años. El pasado mes de abril, más de 2 años después del comienzo de la guerra, la necesidad de reclutar a más soldados llevó al presidente a firmar una nueva ley que baja a los 25 años el mínimo de edad de movilización. Ahora mismo hay manifestaciones, miles de ucranianos piden a Zelensky bajar a 50 años el límite de edad para la movilización. Miramos también a las empresas. Volkswagen estudia el cierre de fábricas de producción de vehículos y componentes en Alemania por primera vez en sus 87 años de historia. Su director ejecutivo, Oliver Blume, ha advertido que la industria automotriz europea está en una situación muy grave. Volkswagen podría considerar el cierre de sus fábricas de producción de vehículos y componentes en Alemania para reducir costes ante una competencia cada vez más dura. Dice que todas sus marcas necesitan una reestructuración integral para mantener bajo control los costes de fábrica, mano de obra, productos y materiales en medio de la feroz competencia de los rivales europeos y de los fabricantes de automóviles chinos. La medida llega después de que el programa de recorte de gastos lanzado el año pasado no alcanzará los objetivos. La empresa da marcha atrás y reconoce que no podrá cumplir su promesa de no recortar empleos en Alemania hasta 2029, en una medida que le enfrentará en una situación de colisión con el comité de empresa. Recordemos que la demanda de vehículos eléctricos menor a la esperada ha afectado a los fabricantes de automóviles de la región, incluido Volkswagen, que también está luchando con una participación de mercado cada vez menor en China, su mercado más rentable. La marca insignia de la compañía anunció en junio pasado que quería recortar 10.000 millones de euros en costes hasta 2026, al tiempo que se fijaba como objetivo que los márgenes operativos alcanzaran el 6,5% para ese mismo año. En el primer semestre de 2024, los márgenes operativos de la marca Volkswagen habían caído al 2,3%. Miramos también a BMW. Retira del mercado en todo el mundo a los modelos eléctricos Mini Cooper SE. El fabricante de automóviles alemán ha tomado la medida debido a problemas en sus baterías, lo que podría afectar potencialmente a más de 140.000 automóviles en todo el mundo. En Alemania podrían verse afectados unos 39.000 vehículos, según indicaba la compañía en un comunicado este lunes, añadiendo que no se conocen accidentes ni heridos en este contexto. Los problemas en el sistema de baterías pueden provocar un sobrecalentamiento. Dice además que no se puede descartar que se produzca un incendio en el vehículo, incluso cuando éste se encuentra estacionado. Es lo que afirma en un comunicado. Miramos también a los semiconductores. Es que el software defectuoso de Huawei obstaculiza los esfuerzos de China por reemplazar a Nvidia en inteligencia artificial. Los chips de inteligencia artificial Ascend del grupo tecnológico están siendo ampliamente adoptados, pero las empresas chinas se quejan de problemas de rendimiento. Según Financial Times, los esfuerzos de China por igualar el poder computacional de Estados Unidos en el campo de la inteligencia artificial se ven obstaculizados por un software plagado de errores. Su serie Ascend se ha convertido en una opción cada vez más popular para que los grupos de inteligencia artificial chinos ejecuten interferencias, un proceso que aplicaciones como ChatGPT de OpenAI utilizan para generar respuestas a las consultas. Sin embargo, varios expertos de la industria, incluido un ingeniero de inteligencia artificial de una empresa asociada, dijeron que los chips aún estaban muy por detrás de los de Nvidia en lo que respecta al entrenamiento inicial de los modelos. Culparon a problemas de estabilidad, una conectividad entre chips más lenta y un software interior desarrollado por Huawei llamado Can. Pendientes de la actualidad, de la última hora, también, como siempre, en este espacio del mejor análisis, los mejores expertos. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos. Enseguida se lo contamos en Negocios Televisión.